El día de hoy te voy a enseñar cómo modelar desde cero en 3D Max un proyecto arquitectónico para que veas lo fácil y sencillo que es ocupar este programa. Así que vamos a empezar con este proyecto y empecemos con este video. Bien, entonces para empezar tenemos que ver la referencia del proyecto que vamos a estar modelando en 3D Max. Para esto yo me metí a archdaily.com y de igual manera les voy a dejar el enlace en la descripción para que puedan visualizar el proyecto y ver todas las vistas, ya que es un proyecto muy interesante con una volumetría relativamente sencilla, no tiene elementos raros ni complicados de modelar, así que eso es bueno para estar empezando a ocupar dicho programa. Para esto yo tengo aquí mi AutoCAD en donde ya les hicimos básicamente la planta arquitectónica en este programa para después importarlo a 3D Max. De igual manera este archivo se los voy a estar dejando en la descripción del video para que lo puedan usar como referencia y empezar con el modelado 3D. Me voy a ir a mi 3D Max para estar checando lo importante. De entrada quiero checar las unidades. Las unidades son muy importantes al momento del 3D Max, ya que si las unidades están mal y están incorrectas en los parámetros, al momento de importar algún plano AutoCAD o algún mobiliario va a salir o muy grande o muy pequeño o fuera de escala simplemente. ¿Cómo lo puedo hacer? Simplemente me voy a ir a Customize, me voy a ir a Unit Setup y aquí tenemos diferentes opciones, las cuales por lo general, si es la primera vez que abres tu 3D Max, va a venir en Generic Units. Siempre trabajamos en el sistema métrico, en donde por default viene en milímetros. Kilómetros, por ejemplo, serían para elementos, proyectos urbanos. Metros también para conjuntos de casas, edificios. Y centímetros generalmente lo trabajamos siempre para fachadas, interiores y todo lo relacionado con arquitectura. A una escala media y pequeña le voy a dar centímetros. Pero eso no es todo. Me voy a ir a System Unit Setup, le doy clic y aquí nos va a abrir esta otra ventanita en donde hay que asegurarnos que coincidan los elementos que pusimos. Si no, les va a salir mal escalado las cosas. Y le pongo OK y listo. Ya tenemos las unidades configuradas. Ahora, ¿cómo puedo importar un plano AutoCAD a mi 3D Max? Muy fácil, simplemente yo me voy a ir a File, me voy a ir a Import y nuevamente a Import. Yo aquí voy a buscar el archivo, que es este, Summary Planta Arquitectónica, le voy a dar Open y aquí nos va a salir una ventanita. Aquí no hay que moverle nada, ya que les voy a mostrar el AutoCAD. El AutoCAD viene en unidades de metros y nosotros estaremos ocupando unidades en centímetros. Así que se va, digamos que a escalar mal. Para esto simplemente hay que corregirlo con esta opción que tenemos aquí que se llama Rescale. Por lo general viene desactivada. La activamos y va a escalar los metros a centímetros. Únicamente hay que hacer esto, le vamos a dar en OK. Esperamos y como pueden ver en nuestros 4 viewports, que no quiero 4, solo quiero 1, le voy a dar al W para maximizar el viewport en perspectiva. De igual manera no quiero perspectiva, yo quiero una vista ortográfica. Apretar la tecla U también puedo hacer esto. Listo, yo me puedo mover con Alt y el botón del scroll para ir rotando y apagar mi retícula con la tecla G. Me pongo vista top y aquí pueden ver cómo ya tenemos los pisos, muros y demás referencias para empezar a modelar. Simplemente estos elementos yo no quiero moverlos, ni escalarlos, ni rotarlos. Por lo tanto, yo lo que quiero hacer es congelar los elementos. Entonces, para congelar elementos en 3D Max, ¿cómo se hace? Simplemente voy a seleccionar el elemento deseado, le voy a dar clic derecho y aquí nos van a salir varias opciones, la cual me interesa la quinta opción que se llama Free Selection. ¿Esto para qué lo hacemos? Esto lo hacemos simplemente para no ajustar, ni cambiar, ni corregir, ni destruir el elemento que el cliente nos solicitó o algún elemento de referencia que no queremos tocar. Para eso sirve el Free Selection. Entonces, una vez hecho esto, yo ya no puedo mover ningún elemento. En dado caso que los quisiera volver a editar, a mover, le doy clic derecho a la nada y le pongo arribita de Free Selection, perdón, dice Unfreeze All, descongelar todo. Le doy aquí y nuevamente ya puedo moverlo, rotarlo y demás cosas. Como en este caso yo no quiero hacer esto, lo congelo. Ahora, lo importante para modelar, empecemos con lo básico.
vamos de menos a más. Por ejemplo, aquí tenemos algunas vistas de áreas verdes y el proyecto. A mí se me dificulta mucho ver esto. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Ver la referencia. Puedo ver esta vista, o mejor, tengo aquí otra vista viendo el área verde. Puedo ver que está el área verde con un señor panzón. Tenemos la carretera y tenemos diferentes alturas. Lo más importante son las alturas. Y voy a empezar a modelar el asfalto. El asfalto vehicular. Lo pongo aquí. Aquí está la referencia, muy fácil de ubicar. Está un coche y las cebras. Entonces yo aquí me voy a mi herramienta de crear. Me voy a plane. Y aquí, muy importante, yo no puedo agarrar ninguna referencia. Esto se debe a que los snaps no están activados. Ahora, ¿qué son los snaps y cómo utilizarlos en 3D Max? Los snaps básicamente son para agarrar algún punto, alguna referencia dentro de nuestra escena. Por ejemplo, el snap está aquí arribita en la barra de herramientas en un 3 con un imán y se llama Snap Toggle o apretar la tecla S. Para esto hay que configurarlo. ¿Cómo se configura? Yo le voy a dar clic derecho a dicha herramienta. Y aquí nos va a salir estas funciones. Por default viene así como lo están viendo, Grid Points, en donde es la retícula que ya pagamos. Lo que yo quiero hacer es quitar Grid Points, poner Vertex y poner Midpoint. Esas son las que comúnmente ocupamos, más bien el 100% de las veces. Las demás la podemos ignorar para lo que estamos haciendo. Me voy a la pestaña de opciones. Y aquí de igual manera, por general, viene desactivado estos dos elementos. Snap to Frozen Objects. O sea que los objetos congelados no los voy a poder agarrar. Pero si yo lo activo, ya voy a tener dichas referencias para empezar el modelado. Otra cosa, le voy a aplicar el Enable Axis Constraints. Ahora, una vez configurado el snap, yo puedo trazar el punto A con clic izquierdo sostenido al punto B y soltarlo. Si a ustedes no les aparece en azul, es porque están en una vista wireframe, que es con F3 vista rayos X. F3 vista rayos X y vista sólida. Ahora, un F4 es para ver las divisiones de este elemento. En este caso, el plano, yo quiero apagar esta opción con clic derecho. Se apaga. Me puedo ir a la pestaña modificadores y aquí tengo los segmentos. Yo no quiero que sea 4x4 divisiones. Yo quiero que sea 1x1. Listo. Y aquí le voy a poner un nombre de asfalto. Listo. Nuevamente puedo hacer un plano de extremo a extremo para el área verde. Me pongo aquí y le voy a poner área verde. Otra cosa, vean cómo tenemos este piso para las luminarias que tenemos aquí, que es como una parte de terracería, como de tierra. Así que lo voy a poner nuevamente con un plano del punto A al punto B. Clic derecho y aquí le puedo poner superficie luminarias, por ejemplo. Y aquí ya tenemos los tres primeros elementos, los más grandes de nuestro proyecto que se podrían llegar a ver en nuestro render. Ahora, para hacer la banqueta principal del proyecto, podemos ver que está a una altura superior a los planos que acabamos de trazar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Irme a mi AutoCAD y ver las referencias, ya que tengo los niveles para estar checándolos. Aquí, por ejemplo, puedo ver que el asfalto está a menos 60 centímetros. Y esto está a nivel 00. Entonces, aquí de entrada, lo que yo haría sería hacer con una línea dicho asfalto. Para esto, dicha banqueta, más bien, para hacer dicha banqueta. Le pongo un clic y pueden ver que esta línea sale un poco curva. Aquí esto nos puede perjudicar los elementos. Yo lo voy a borrar. ¿Y eso por qué pasa? Porque la línea, al momento de hacerla, está en una configuración. Voy a cerrar esto. Está en una configuración en drag type. En vez de bezier, hay que ponerla en corner, que es para una línea recta. Lo pongo acá. Y fíjense muy bien a los elementos que yo estaré seleccionando, ya que son muchas líneas, se puede llegar a confundir.
algunas banquetas están en una dirección en diagonal, de arriba hacia abajo, en pendiente. Y la banqueta que estamos haciendo es a nivel 00. Entonces para esto yo voy a seleccionar aquí estas líneas y lo voy a cerrar. Ahora lo que tengo que hacer simplemente es darle un modificador de extrude. Entonces, ¿qué es un modificador de extrude? Es un modificador para darle una elevación y que un elemento 2D se vuelva un elemento 3D. ¿Cómo le hago dicho comando? Dicho modificador está en la parte derecha en la pestaña de modificadores. Me voy a Modifier List y simplemente puedo escribir la letra EX rápido y me van a soltar los elementos, los modificadores que empiecen con las dos primeras letras que yo escribí. En este caso es Extrude, le voy a dar clic y aquí podemos ver que ya está en una geometría azul claro, pero no tiene ninguna elevación. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que en Amount está 0 centímetros. Yo lo quiero elevar. Ahora, ¿a cuánto hay que elevarlo? 60 centímetros. Ok, aquí nos dice que está a menos 60 y está a 0. Entonces, 60 centímetros estaría bien, pero si ustedes se fijan, el elemento del plano arquitectónico ya no lo podemos ver. Nos quedaría mejor hacerlo en menos 60 centímetros, Enter. Y ahora, estos elementos yo los puedo mover de igual manera con la herramienta de mover o tecla W. Y aquí las puedo mover por coordenadas. En este caso me interesa Z. Z está elevado a 0 centímetros. Yo puedo quitarla aquí en Absolute Mode. Está elevado a 0 centímetros. Yo quiero que sea menos 60. Enter. Y pueden ver cómo va bajando. De igual manera voy a hacer esto. Menos 60. Enter. Menos 60. Enter. Listo. Le puedo poner un nombre. Planta baja, por ejemplo. A esta figura que acabo de hacer. Y bueno, vamos a hacer la banqueta en diagonal. Aquí en una vista aérea se va a poder apreciar un poquito mejor para que entiendan cómo está esta calle a desnivel. Aquí pueden ver cómo el elemento es una rampa que de la planta baja sube a, digamos que la planta alta del proyecto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simplemente, yo aquí tengo, en mi referencia del plano AutoCAD, tengo una división que sería esta. Esta va a ser muy importante. Muy importante. Le pongo línea. Activo el snap. Y en vez de irme hasta acá, voy a seleccionar este elemento. Un clic. Y voy a seguir. Otro clic. Nuevamente un clic. Y aquí lo que me interesa es acabar aquí. Ponerlo aquí. Es muy importante. Muy importante porque esta es la referencia en donde nos va a decir en dónde acaba o inicia la rampa en este proyecto. Listo, clic derecho. Ahora, ¿cómo puedo aislar un elemento? Supongamos que a mí me estorba, me dificulta mucho trabajar con el elemento que estoy creando. Yo puedo aislarlo de la siguiente manera. Simplemente le puedo dar clic derecho y darle en Isolate Selection, aislar selección. Le doy clic. Y aquí todo lo demás se escondió excepto el elemento que yo tengo seleccionado. Ahora, este elemento no es un elemento 3D, es un elemento 2D. Para esto, ¿qué puedo hacer yo para configurarlo? De entrada puedo darle clic derecho y convertirlo a un Atoll Poly. Una vez en Atoll Poly yo puedo seleccionar Vertex y seleccionar F3, por ejemplo, para ver todas las líneas, o más bien los vértices, los vertex, los puntos, para subirlos, elevarlos y hacer esta rampa. Esta rampa pueden ver que inicia al nivel 00 y acaba a más 4 metros con 80 centímetros, o sea 480. Yo me puedo ir en mover y en Z le voy a escribir 480, Enter. Vean cómo en una vista lateral yo puedo ver la elevación de dicho elemento. Ahora, si yo quisiera ver claramente dónde inicia y dónde acaba, yo puedo seleccionar estos dos puntos que tengo aquí y darles un connect, simplemente para visualizar en dónde
acaba. De igual manera, esto no es tan importante, pero nos puede ayudar mucho al momento de entender el proyecto y cómo está modelado. Ahora, yo aquí voy a empezar con los muros. Los muros, simplemente me voy a vista top. Ya me perdí. Tecla Z para encontrar mi elemento. Y aquí, la fachada de entrada en la planta baja es toda de cristal. Entonces, solo vamos a alzar los muros laterales y las columnas que tenemos en planta baja. Yo lo que voy a hacer es, de igual manera, con una herramienta de línea, activo el snap, lo pongo aquí, veo estas líneas. Hay algunos rectángulos que son indicadores de las luminarias. Estos no son muros, no hay que seleccionarlos ni modelados, así que simplemente fíjense cuáles elementos yo estoy poniendo. Yo aquí tengo ya un muro completo. Voy a seleccionar otro muro, que sería parte de una bodega que tenemos en el área de la cafetería de este proyecto. Y aquí tenemos el muro divisorio de la cafetería y las oficinas, me parece que es, en el proyecto original. Yo puedo ir trazando. También con Shift yo puedo hacer líneas totalmente rectas y un poco más fácil al momento de querer modelar. Es una opción muy válida. Ahora, ¿qué pasa si yo lo hago muy rápido y por equivocación, en vez de seleccionar este punto, selecciono este? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Borrar todo? No, simplemente apretar la tecla Backspace. Con esta tecla es un retroceso. Lo hago, lo corrijo y sigo modelando. Esto más que nada es práctica. Hágalo con calma. No hay ninguna prisa, sino lo más seguro es que se puedan equivocar al momento de hacer este trazado. Simplemente vamos de poco a poco. Listo. Ahora, ya tengo los muros, faltan las columnas. ¿Qué es lo que puedo hacer? Hacer un rectángulo. O mejor, puedo hacer ya de entrada una herramienta 3D llamada caja. ¿Cómo se hace la herramienta caja? Me voy a elementos de Geometry, a la pestaña Geometry, y aquí en Box, yo con el Snap, yo puedo hacer con el clic izquierdo sostenido, el punto A al punto B, suelto mi clic izquierdo y aquí yo puedo indicarle la altura. Ahora, ¿qué altura va a tener esta planta baja? Yo aquí tengo, de igual manera en AutoCAD, la referencia de 450. Entonces esta columna y los muros van a estar a una altura de 450 centímetros. Yo aquí puedo hacer lo mismo con la caja. Lo pongo aquí. Fíjense cómo yo con el snap puedo indicarle alguna referencia de otro objeto anteriormente hecho. Yo le puedo dar el midpoint de esta columna o la altura de esta columna, que es la que me importa. La puedo hacer lentamente. Hago esta otra columna, hago esta otra. Ay, no se dejó, esta otra. Y clic derecho para acabar de hacer cajas, ya que esta está prendida, está en azul. Clic derecho, listo. Ahora mis elementos que yo quisiera hacer muros, que son estos, los voy a aislar. De igual manera con Alt Q puedes aislar los elementos. Yo selecciono este elemento y a Modifier List escribo EX, le doy Extrude. ¿De cuánto? Ya dijimos que es de 450 centímetros. Yo podría también este modificador arrastrárselo a los elementos que tengo a los lados. O simplemente buscarlo en Modifier List Extrude EX. Y bueno, esto se va a quedar guardado el último valor que le dimos, que es 450. Ya tenemos estos muros. Le doy aquí también en Isolate Selection. Son varias opciones que se van repitiendo en el 3D Max en diferentes presentaciones. Yo tengo los muros. Tengo demasiados muros. A mí me gustaría tener únicamente unos. Para esto, lo que puedo hacer es seleccionar cualquier
cosa, ya sea una columna o un muro, y darle clic derecho, convertirlo a un editable poly. ¿Para qué? Para usar el elemento de attach. ¿Cómo se ocupa el elemento de attach? Es básicamente unir elementos, fusionar. Si le doy clic se va a poner en azul. Ahora, fíjense cómo este verde fuerte, al momento que yo selecciono el verde claro, sobre verde fuerte, verde fuerte, verde fuerte, y así todo lo que toquemos y seleccionemos. Si yo selecciono el piso por equivocación, no pasa nada, control Z y listo. Listo, clic derecho nuevamente, y pueden ver que en vez de 14.000 elementos que teníamos, ahora únicamente tenemos un elemento que le puedo poner muros planta baja. Muros planta baja. Listo. Ya tengo aquí el elemento principal de mi proyecto. Otra cosa, tengo puertas a espacios, ya sea de servicio, y una altura de 450. Ahora, no existe ninguna puerta de 450. Por lo general, una puerta tiene de altura 2 metros con 10 centímetros. ¿Qué hay que hacer? Un cerramiento. ¿Cómo sería un cerramiento? Muy fácil. Yo puedo hacer nuevamente una caja con el snap activado de extremo a extremo. Suelto mi clic izquierdo y aquí le puedo dar alguna referencia, el midpoint o la altura completa. En este caso voy a tener que hacer simplemente una resta. 450 menos 210 son 240 me parece. Y aquí yo lo puedo comprobar. ¿Cómo lo puedo comprobar? Simplemente con un plano en vista frontal. Yo elijo esto y podemos ver que tiene una altura de 210. Listo, ya está revisado. Ahora voy a hacer otra caja nuevamente de extremo a extremo. Y aquí pongo este elemento. De extremo a extremo. Y le pongo la referencia de igual manera de esta herramienta. Los demás herramientas ni siquiera se van a ver. Así que no tiene mucha lógica hacer cosas que ni siquiera se van a estar apreciando en alguna vista del render. Un cuarto de servicio por lo general nunca te lo piden en esos trabajos. Ahora, para empezar, te recuerdo que te suscribas a este canal, ya que estaremos sacando más contenido de este tipo para que aprendas a hacer un render totalmente realista y desde cero. Entonces, una vez acabado este comercial, lo que puedo hacer yo es lo siguiente. Lo que puedo hacer es hacer los muros de contención de básicamente la planta alta y la rampa en diagonal. Para esto, a mí me estorba todo esto, lo voy a ocultar, clic derecho. ¿Cómo puedo ocultar las cosas? Me voy a Hide Selection, le doy un clic y listo. Está de momento apagado. Yo quiero hacer una línea, nuevamente con el snap activado, de extremo a extremo, otro extremo, y aquí, muy importante, lo voy a hacer individual a este elemento que tengo aquí, ya que van a ser alturas diferentes y modificaciones diferentes. Ahorita van a ver qué es lo que intento hacer con estos elementos separados. Una vez hecho esto, lo que quiero hacer es el elemento que está al fondo, le voy a dar nuevamente un extrude de 450. Y a este elemento le voy a dar un extrude de 480. 480 y 480. ¿Por qué? Queda desfasado. Ahorita van a ver el por qué. De entrada, estos muros quiero que vean la referencia del proyecto de ArchDaily. Pueden ver cómo aquí de igual manera va en rampa aquí se ve la imagen de arriba hacia abajo. Ahora, yo lo que quiero hacer es buscar. Aquí pueden ver cómo está la geometría, que básicamente funciona como un muro de contención en toda la rampa que tenemos a los lados. Aquí en el AutoCAD tenemos que tiene este muro un nivel de 60 centímetros en esta parte. Ahora, lo que tengo que hacer es convertirlo a un editable poly. Lo atacho con el otro. Y aquí tengo en selección varias formas de corregir, cambiar esta volumetría. En este caso yo quiero Edge, que es este triangulito, para seleccionar esta línea. Me voy a mover y pueden ver como en Z yo tengo 480.
Si no les aparece así es porque lo tienen seguramente en Offset Mode. Hay que cambiarlo a Absolute. En vez de 480 centímetros de altura, le voy a dar 60. Enter. Y fíjense, ya tengo esta rampa. Otra vez lo pongo aquí, 60. Enter. Muy importante, me voy a salir de esta opción. La tengo que apagar porque si no, no voy a poder seleccionar nada. Le voy a dar un Hide All. Y pueden ver cómo ya tendríamos estos muros. Pero aquí viene lo importante. ¿Por qué esto fue más bajo? Porque tenemos básicamente el piso o techo de la planta. El techo de la planta baja y el piso de la planta alta, que sería este elemento que tenemos en esta parte. Ya aquí le hicimos el favor de pasárselos por separado para no confundirlos con tantas líneas. Me voy a línea, snap, y aquí simplemente voy a trazar este perímetro de la forma más simple. ¿Qué altura tiene? Esta tiene una altura de 30 centímetros. 30 centímetros. Y esto, ¿cómo lo voy a hacer para moverlo a mi referencia? Para eso tenemos los snaps. Los snaps, en esta ocasión, yo los tengo activados en Y y en X. Yo únicamente lo quiero en Y. Así que le voy a dar un clic aquí a la línea. Y aquí voy a seleccionar este elemento con clic izquierdo sostenido. Y pueden ver cómo únicamente me reacciona del eje que seleccioné. Lo puedo poner en esta referencia y hay que subirlo. ¿Cómo se sube? Bueno, simplemente en vez de 0 le voy a dar 450, enter. Y ahora sí, ya queda totalmente embonado. Lo voy a aislar y pueden ver cómo ya hace sentido ahora sí este elemento que acaba de hacer. Este elemento lo puedo poner con este y ponerle muros de contención. Listo. Y esto lo puedo poner, por ejemplo, plafón, planta baja. O sea, el techo, pues. Una vez tengo esto, ahora vámonos con las ventanas. ¿Cómo hacer unas ventanas en 3D Max? Esto vamos a hacer... vamos a hacerlo con la referencia. Entonces ahora lo que sigue es modelar las ventanas de la fachada de la planta baja. ¿Cómo se modelan las ventanas? Para esto me voy a ir a la referencia de ArchDaily. Y este proyecto que tenemos una fachada de cristal, en donde una ventana se hace de la siguiente manera. Yo puedo ocultar todo, Hide Selection, Vista Top, herramienta de línea, me voy aquí. Y aquí este Max, que fue el que hizo el plano, nos hizo el favor de hacerle la línea de en medio de los canceles. Que esto nos va a ayudar muchísimo. Yo le voy a dar un clic aquí. Voy a darle en la división. Otro clic. Otro clic. Aquí en piezas de cancel. Otro clic. Y aquí no voy a hacer las divisiones. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos canceles. Yo simplemente voy a hacer de extremo a extremo. Aquí sí voy a respetar esto. Y ahorita les voy a enseñar cómo corregir este error que lo hice a propósito para enseñarles algo nuevo. Ya acabé la línea. Clic derecho. Listo. ¿Qué altura va a tener esta fachada de cristal? La misma que la de los muros. Para esto le voy a aplicar un comando de extrude nuevamente de la altura de los muros, 450. Ahora lo convierto a Unital Poly. Y aquí, como puedo hacer tantas divisiones, muy fácil, con Connect en Edge. Primero le voy a dar en Edge. Selecciono estos elementos. Y aquí en Connect yo tengo los settings. En vez de 1 le voy a dar 21. Enter. 21 es, bueno, ya un número que ya nosotros ya sabemos cuál es. Para que todas embonen en su respectiva referencia. Le puedo dar en aceptar. Y pueden ver cómo están estas divisiones. Si ustedes no las ven, aprieten F4 y ya las van a ver. Ahora, ¿cómo puedo yo hacer el cristal y los canceles? Voy a seleccionar absolutamente todo. Y le voy a dar en Create Shape from Selection. Para que estas líneas sean un elemento totalmente aparte. Y darles este elemento 2D, convertirlos a un elemento 3D. Ahorita van a ver cómo.
Simplemente yo le voy a dar en línea y le puedo poner aquí canceles. Canceles planta baja. Le pongo un OK. Me salgo del Editable Poly. Y aquí, fíjense bien, yo voy a seleccionar estas líneas. La voy a ocultar, Hide Selection. Aquí tengo estos elementos totalmente nuevos que acabo de hacer. Lo que puedo hacer es abrir mi pestaña de rendering, en donde tengo dos opciones, Enabling Render y Enabling Viewport, en donde fíjense bien cómo los elementos empiezan a transformarse en un elemento 3D. Ahora yo no quiero radial, que es un cilindro. Si pueden ver la referencia, aquí pueden ver cómo están. Y simplemente para no complicarnos la vida, hay que darle 5 centímetros de grosor a estos canceles. Entonces me voy a ir a rectangular. Le voy a dar 5 en length y 5 en width. 5 por 5. Pueden ver cómo estas líneas que antes estaban así, ya las tenemos para hacerlas en elementos 3D. Me voy a un Hide All. Y aquí algo muy importante. Estas líneas, si ustedes se fijan en vista frontal, están básicamente del centro. Parten la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo. ¿Esto qué está haciendo? Está haciendo que en vez de medir 5 centímetros, mida la mitad de grosor este cancel. ¿Cómo se corrige esto? Bueno, hay que bajarlo 2.5 centímetros, que es la mitad de 5. ¿Cómo puedo yo cambiarlo? Me puedo ir a Selection en Editable Spline, que es la línea. Me voy a ir a Vertex. Selecciono todo el elemento de arriba. Únicamente va a seleccionar los elementos de Editable Spline, que son los canceles. Lo demás no lo selecciona. Y aquí en Y yo le puedo dar en Absolute Mode. Le puedo dar menos 2.5, Enter. Otra cosa, también pasa exactamente lo mismo con los canceles de abajo. Los voy a mover hacia arriba. En Y 2.5, Enter. Y listo, ya tenemos los canceles totalmente arreglados y corregidos. Una vez hecho esto, ya podríamos pasarnos a la planta alta. Y si te está gustando este contenido, por favor suscríbete, ya que nos ayudarías muchísimo a seguir generando este contenido totalmente gratis y que sigan aprendiendo. Entonces, lo que puedo hacer aquí es simplemente irme a mi plano AutoCAD y ver que aquí tenemos la planta alta, pero a un lado tenemos el módulo un poquito más sencillo, sin tanta distracción, y tenemos el alzado. Lo que quiero es hacer el alzado para hacer dicho módulo en planta. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente pongo una vista top, selecciono este elemento con una línea. Ahora, aquí se viene lo importante. Yo agarro esta línea y ok, esta línea se está guardando con las configuraciones de los canceles. Los voy a desactivar y aquí a mí me interesa hacer otra línea. Pero eso no es todo. Estas dos líneas yo las quiero fusionar. ¿Cómo lo podría hacer? Me voy a la pestaña modificadores y aquí tengo una herramienta llamada Attach nuevamente, en donde quiero unir estos elementos. ¿Para qué? Para darle un extrude. Pueden ver cómo está esto. Y este extrude, ¿qué medida va a tener? Va a tener una medida de 8 metros con 25 centímetros. O sea, 825. Enter. Lo voy a rotar a 90. A mí no me está saliendo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Apretar la tecla A para activar el snap de ángulos que vaya de 5 en 5. 70, 75, 90, 95, etc. Lo pongo 90 y aquí con mi herramienta de mover yo puedo activar los snaps, están prendidos, y pasarlo a la referencia. En este caso, ¿cómo podría yo moverlo? En los tres ejes, en Y, X y Z. Yo aquí tengo este círculo que une al gizmo, que une a los tres ejes. Le voy a dar un clic nada más y pueden ver cómo absolutamente todo se vuelve en amarillo. Esto quiere decir que está habilitado todo. Puedo seleccionar esta esquina y pasarla aquí, simplemente para ver la referencia que tenemos en nuestro módulo. Ahora, lo que voy a hacer es simplemente, yo le puedo poner módulo
módulo de la planta alta. Y aquí yo tengo elementos internos que serían los muros. Voy a hacer una caja, el snap de extremo a extremo. La altura de momento no me interesa, le voy a dar una altura la que yo quiera. Y este muro divisorio de la sala, una altura nuevamente la que sea. Ahora, también tenemos algunos elementos en la parte trasera. Yo para esto, bueno, hicimos un pequeño ajuste en el baño, ya que el baño ni siquiera se va a ver, pero la ventana sí se va a ver y está, vean, les enseño, está muy remetida. ¿Qué sería este elemento? Pueden ver cómo el grosor de este muro, no sé cuánto tenga, 60, 70, 50. Es muy grueso y tiene una profundidad muy notoria. Entonces para eso hicimos este ajuste. Yo puedo de igual manera seleccionar este muro que está en diagonal, darle un extrude. De igual manera la altura no me interesa, ahorita van a ver por qué. La vamos a estar corrigiendo con la referencia del cascarón que ya hicimos. Yo puedo darle un hide all. Y aquí de entrada yo lo voy a aislar. Este elemento, bueno, evidentemente está mal. Yo en altura la puedo mover con las líneas, las flechas de arriba hacia abajo, y ponerlas de tal manera que no se vea ni flotando ni enterrado, ni salido, perdón, ni salido. Así lo voy a poner enterrado y listo. Ya lo tengo aquí. Ahora esto se preguntarán cómo se puede hacer de la manera correcta. Si yo lo pongo aquí, siempre va a haber un pico que va a estar saliendo. Esto se corrige al igual que hicimos en los muros de contención de la planta baja. Yo lo puedo convertir a un Editable Poly, seleccionar Edges, selecciono este elemento únicamente en vista frontal. Yo lo puedo mover y lo puedo poner aquí en este elemento. Activo y van a estar enterrados y no van a ser visibles, que es lo que queremos. Simplemente respetar la fachada exterior. Ahora, esto nuevamente aplicando lo mismo. Yo le voy a dar un Editable Poly, lo puedo atachar con este elemento. Y aquí, con una vista back, puedo seleccionar Vertex, seleccionarlos desde arriba. Y con el snap únicamente en el eje Y, yo los puedo mover de arriba hacia abajo, para darles dicha referencia de este cascarón. Ahora, aquí nos va a salir un hueco. Este hueco tiene que estar porque tenemos que hacer un triángulo y aquí va a estar la ventana. ¿Cómo vamos a hacer este triángulo? Yo lo que puedo hacer es simplemente salir del aislamiento y aquí en una vista top yo tengo dicho triángulo ya marcado. Una línea de extremo, extremo, extremo y extremo. Y le voy a dar un extrude. En este caso le voy a dar de 70 tal vez. Ahorita voy a checar si está bien la medida. Lo roto a 90 con el snap activado en los tres ejes. Agarro esta esquina y la voy a mover a este elemento. Podemos ver que es de 80 centímetros. Listo, ya quedó. Ahora la ventana, ¿cómo lo haríamos? Bueno, una vista back. Hacemos una línea. Extremo, 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 extremo y otro extremo. ¿Cómo le hago para hacerla un elemento 3D? Clic derecho, convertir a Editable Poly. Quedamos que está remetida. Yo lo quiero meter únicamente en el eje Y y pasarla aquí, en esta parte. Otra cosa, tenemos una puerta. Vista back. Puedo hacer un plano. Me voy a Geometry, que son elementos 3D, cajas y demás. Aquí está plano, plane, de extremo a extremo. Y aquí yo lo puedo mover de tal manera que quede en el midpoint. El midpoint básicamente está referenciado con este cuadrado en diagonal. Lo suelto. Y aquí ya tengo mi ventana y mi puerta. ¿Qué es más? Las voy a atachar con un Editable Poly. Las atacho y les voy a enseñar cómo hacer una ventana de forma diferente. Tecla Z. Lo que voy a hacer es, voy a ocupar el Editable Poly para hacer los canceles y el grosor del vidrio.
Yo, en vez de seleccionar Edge, voy a seleccionar Polygon, que son las caras. Selecciono las dos caras. Y aquí me voy a la parte de Edit Polygons, me voy a Settings. Más específico a la cajita negra llamada Settings de Inset. En vez de 1 centímetro, pueden ver cómo está. Le voy a dar 5 centímetros. Le pongo en aceptar. Y aquí tengo en rojo marcado el cristal y verde los canceles. Le voy a dar un detach. Le puedo poner cristales, por ejemplo. Módulo trasero. Me salgo delito del poly porque está prendido. Muy importante. Y aquí es más, lo puedo cambiar de color para diferenciarlos. Lo pongo aquí. Ahora, lo que yo necesito es darle un grosor a estos elementos, ya que los cristales no son totalmente planos, ni los canceles totalmente planos. Para esto les voy a enseñar el comando de Shell. El comando de Shell, ¿para qué se ocupa en 3D Max? Básicamente es un cascarón que hace que un elemento plano se transforme en un elemento con 3 dimensiones. El elemento Shell, ¿cómo se consigue? Selecciono ese cancel, me voy a Modifier List, escribo SH y voy a encontrar el comando que empiece con dichas dos letras. Shell, comparación, y aquí tenemos los parámetros en la pestaña de modificadores. Inner Amount y Outer Amount. Inner es hacia adentro, Outer hacia afuera. Ahora, esto en Vista Top se va a entender un poquito más. En Outer podemos ver cómo está creciendo en Y, y en Inner está creciendo a menos Y. Lo que quiero hacer con esto es que nos dé un valor de 5 centímetros de grosor. O sea, 2.5 y 2.5. Listo. Este shell lo puedo aplicar a los cristales y a esto simplemente darle un grosor de 1 y 1. Y listo. Así es como tendríamos el comando de shell en 3D Max. Ya tenemos aquí nuestros canceles. Pero nos está faltando los canceles de este módulo en la fachada. ¿Cómo le puedo hacer? Vamos a checar la referencia, que sería esta. Pueden ver cómo tiene una ventana, dos ventanas y una puerta, en donde están en diagonales. Lo que puedo hacer yo es, en una vista frontal, ponerme en una línea. Lo pongo de extremo, extremo, extremo. Aquí ya me equivoqué. Backspace, y con un F3 puedo ver inclusive un poquito mejor estos elementos. Los pongo aquí, los pongo acá y le pongo un Editable Poly. Listo. Ahora, este lo puedo arrastrar al midpoint de la referencia del plano AutoCAD. Yo aquí quedamos que tengo 3 divisiones. ¿Qué es lo que yo tendría que hacerle? Tengo que darle un connect, una división, a cada referencia del plano en AutoCAD. Ahora, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo puedo ir a Edges y les voy a enseñar otra forma para dividir los elementos de una forma un poquito más fácil. Lo puedo dar en la parte de Edit Geometry y aquí tengo una opción llamada Slice Plane. Lo que va a hacer es que nos va a generar un cuadrado fantasma en color amarillo, en donde esto yo lo puedo rotar a 90 grados, por ejemplo. Y pueden ver cómo este elemento lo que está haciendo es representar en dónde va a estar el corte para nuestra cara, en este caso naranja, que va a ser la de las ventanas de la fachada. Puedo activar mi snap y únicamente en el eje X yo puedo con F3 ver dónde va a estar la referencia de la puerta. Aquí se mueve tantito, lo puedo poner aquí. Ah, ok, no está saliendo porque si ustedes se fijan está en forma diagonal. Yo quiero rotarla, listo. Ahora sí, verifico que todo esté correcto, listo. Esto no va a hacer que se corte, porque simplemente es una previsualización de lo que puede llegar a pasar. Para cortarlo hay que darle en este botoncito de aquí abajo llamado Slice. Le voy a dar un clic y listo. Voy a hacer nuevamente un F3, lo pongo aquí en este midpoint y le vuelvo a dar un slice. Ahora ya puedo apagar el slice plane y vean qué fue lo que pasó. En este elemento ya está totalmente cortado. Esto nos sirve para, bueno, simplemente seleccionar estos elementos y darle nuevamente un inset.
Me voy a... ¿dónde está el inset? Me voy a Polygon, selecciono las caras, me pongo en Settings y de igual manera le pongo 5 centímetros. Enter. Pero vean qué está pasando aquí. Lo que está pasando es que las divisiones internas no me la está respetando. Eso se debe a que hay que cambiarle el Inset by Group por Inset by Polygon. Ahora sí, ya me la está respetando. Le doy a aceptar y le voy a dar un Detach. El Detach va a ser para separar estos elementos. Son diferentes materiales y diferentes grosores. Me salgo de todo el poly y es más, lo voy a cambiar para no confundirnos. Listo. Ahora, este elemento llamado objeto 001 le voy a dar un shell de 1 y 1. Y estos canceles les voy a dar de 2.5 y 2.5. Aquí estaría pasando lo mismo con las ventanas que hicimos en la parte trasera. Por último, lo que nos falta para acabar este módulo. Lo que nos falta para hacer este módulo es el barandal. Y para eso te recuerdo que te suscribas a este canal porque es muy importante para nosotros para seguir creciendo y hacer contenido totalmente gratuito para ustedes. Así que aprovecha y ayúdanos, por favor. Entonces, me voy a la herramienta de línea. Agarro este extremo y agarro este otro extremo. Clic derecho. Y los barandales tienen una altura de 90 centímetros en promedio. Y aquí quiero que vean esto. Vean cómo los barandales tienen una especie de malla de alambre como de gallinero. Un elemento muy sutil de protección en esos elementos. Entonces, ¿cómo hacer un barandal en 3D Max con este tipo de acabados? Para esto estaremos viendo el modificador de Subdivide. Aquí simplemente lo que puedo hacer es convertirlo a un Atoll Poly. Simplemente. Y aquí, bueno, ¿por qué sale negro de entrada? Todos los elementos tienen una cara de enfrente y una cara trasera. Ajá, en este caso es azul. Si yo quisiera que se viera, me voy a Mirror, que está aquí en la barra de herramientas, y lo quiero espejear en el Y. Listo. Ahora, para hacer esto le puedo dar un Subdivide. Voy a buscarlo aquí en Modifier List. Modifier List, Modifier List. Aquí está. Subdivide. Y aquí lo que va a hacer es básicamente va a cortar en forma de triángulos este elemento. Yo con el size lo puedo hacer o más grande o más pequeño. Yo le voy a dar 20 centímetros. Enter. Para hacerlo un poco más pequeño. Ahora, una vez dado 20 centímetros, yo puedo volver a convertirlo a un Atoll Poly. Y seleccionar con Edge todos estos elementos. Los selecciono y voy a aplicar lo mismo que hicimos con los canceles de la planta baja, que es Create Shape from Selection. Pero aquí, en esta ocasión, yo quiero que sea un Smooth. Un Smooth para que vean lo que va a pasar. Este elemento lo puedo borrar para quedarme únicamente con esta línea. Pueden ver cómo ya se hizo estos elementos en curva como la referencia de los barandales. Ahora, para hacerlo un elemento 3D, ¿qué es lo que hay que hacer? Irnos nuevamente a Rendering. Enable Render y Enable Viewport. Yo en vez de rectangular yo quiero un radial. Le puedo dar 1 centímetro tal vez. F4 para verlo mejor. Le puedo dar 2, le puedo dar 3 o le puedo dar 0.5. Dependiendo cómo lo vean ustedes mejor. Ahora, ya para finalizar, yo puedo darle aquí. Lo que puedo hacer es agruparlo temporalmente. Módulo. Y este elemento yo lo puedo pasar con mi snap a este módulo principal que está ortogonal. Es el único que está recto. Pueden ver que está en esta parte. Y muy importante, hay que copiarlos. ¿Pero cómo? Pueden ver cómo aquí están espejeados algunos módulos. La parte de arriba, una punta hacia la izquierda y otra punta hacia la derecha. Entonces, ¿cómo nos podemos guiar? Yo me voy a fijar mucho en el baño y la cocina, ya que algunos están invertidos con un mirror.
Dentro de ello puedo seleccionar mi módulo. ¿Y cómo se copia un elemento en 3D Max? Para copiar simplemente hay dos maneras. La primera es con Shift y moviendo en el eje que queramos. En este caso en X yo lo puedo pasar y moverlo en esta parte. Aquí me pregunta cómo puedo copiarlo. Como copia, como instancia o como referencia. Yo quiero como copia y listo. Otra opción y la última para copiar es Control V. Con Control V tú puedes copiar. En este caso no quiero como instancia, quiero como copia. Y aquí tendríamos este elemento totalmente copiado. Ahora, yo lo que puedo hacer es, este elemento lo puedo rotar a -10. Este lo puedo rotar a -5. Y los demás elementos que tenemos aquí hay que hacerlos con el snap para que embonen correctamente. Yo aquí casi embona, pero no. Tenemos los últimos 3 módulos que están espejeados. ¿Qué es lo que puedo hacer? Lo voy a copiar con Shift. Voy a apagar el snap para que no me dificulte las cosas. Y aquí, en vez de espejearlo en Y, lo voy a espejear en X. Pueden ver cómo los muros ya concuerdan, coinciden con este elemento. Lo puedo poner aquí de momento, lo puedo poner aquí de momento y lo puedo poner aquí. Ahora, lo que puedo hacer es nuevamente con el snap, activarlo, ponerlo aquí. Ponerlo aquí. Y ponerlo aquí. Listo. Una vez totalmente acabado la planta alta, ¿qué es lo que habría que hacer? Simplemente moverlos y pasarlos a nuestra escena. Yo para esto selecciono todo esto. Snap únicamente en el eje X. Selecciono por ejemplo esta punta porque está referenciada aquí en la planta baja. Y después hay que subirla. ¿A cuánto hay que subirla? A 480 centímetros. Enter. Y vean cómo tendríamos el modelado ya finalizado de este proyecto. Nuevamente podría yo cambiarle este diseño y ponerle un barandal pequeño. Simplemente con lo mismo que hicimos. Con el barandal del módulo 90. Convertido todo el poly. Le busco un subdivide. Que está aquí. Le pongo 20. O bueno, lo voy a dejar así porque ahorita mi teclado no responde. Edit poly. Selecciono esto. Create shape. Smooth. Y tendríamos exactamente el mismo resultado para esos elementos. Entonces, así es como se modela. Entonces, como pudiste ver, eso es el modelado 3D. Ya aprendiste algo. Espero que lo compartas con nosotros en Instagram para ver tu progreso. Y por favor, suscríbete al canal y nos vemos en otro video. Hasta luego.